ejemplo, mi mamá murió. Yo tengo una personalidad única con mi mamá. Ese yo no existe con nadie más. Entonces, una parte de mí sí se murió con ella. Fíjate, cuando una persona está en consultorio y me dice, yo vengo porque quiero que me ayudes a transitar esto, yo digo, ay, Dios de mí. Lo que hacemos los tanatólogos es acompañar en este proceso. Pero las herramientas las tienes tú, las desarrollas tú desde tu inteligencia. Solamente estamos un poco ahí para hacer espejo y para tratar de ayudar a reinterpretar lo que se está diciendo a través del lenguaje. Reconocer que estamos diseñados para no pensar en morir es el primer paso. No lo aceptes, está bien. Pero este es el único producto que en el futuro sí o sí vas a ocupar. Porque si no, ante cualquier situación de crisis, pues te avientas a las vías del metro. Quizás finito le da un sentido, tienes que encontrar un sentido para tu vida, pues sabes que se va a acabar. Tener que coordinar un evento funerario para algún familiar y ser tu fallecimiento administrado a través de una agencia funeraria es el único producto que el 100% de la población, al menos en México, tiene que comprar. Hoy nos acompaña Nidia Vázquez Maldonado, psicóloga de formación y apasionada de la tanatología, las relaciones humanas y el acompañamiento en el duelo. Con una amplia trayectoria en hospitales, comunidades y zonas de desastre, Nidia ha dedicado su vida a estar cerca de quienes atraviesan momentos de pérdida, dolor y transformación. Es tallerista, conferencista y una voz reconocida en temas de cultura funeraria, bienestar emocional y cultura del bienestar. Actualmente es directora comercial de Anemex y Nidia hoy nos acompaña para explicarnos qué es realmente la tanatología, cuándo puede ser necesaria y cómo puede ayudarnos a resignificar la vida desde la conciencia de la muerte. Acompáñenos. Gracias por venir a Antes de Morir y cuéntanos para poder entender mejor qué es la tanatología. Hoy ha abarcado muchísimos más vínculos que terminan y en realidad es cualquier término físico o en fantasía de un vínculo emocional con un otro objeto, otra persona, otro ser viviente. Entiendo que la tanatología no aplica exclusivamente a los seres vivos, ¿cierto? No, aplica como una reconstrucción y recalibración de la energía que tú depositabas sobre ese otro para poder construirte y mirarte a través de con lo que convives. Claro, es una respuesta natural a esta expectativa que tú tenías, ¿no? O sea, pierde el celular hoy y para ciertas generaciones eso es una tragedia tremenda, para ¿no? todas, incluido para el nosotros. término de una relación, el cambio de lugar donde radicas, te asaltan y al final de cuentas esta angustia por perder tu seguridad de forma momentánea se tiene que reconstruir. Ahora, los duelos son distintos, son personales y son únicos. Por lo tanto, no podemos englobar como la tanatología solamente o enfrascarla en un momento de vida, sino es toda respuesta natural a el término del vínculo. Ok. A la muerte, entonces viene de muerte, ¿no? De ahí nace, sí, por supuesto. El estudio de la muerte. De ahí nace. Ok. No, pues qué interesante. Yo pensé que era solamente en caso de muerte de gente, ¿no? La pérdida de una persona, que es cuando acudías a un tanatólogo, una tanatóloga para que te ayude a salir adelante, ¿no? Del problema, del dolor que estás sintiendo, pero no pensé que aplicara para todo, para cualquier pérdida. Lo que pasa es que la pérdida de una persona, de un ser viviente, te lleva a reconstruirte porque no hay un regreso, ¿sabes? Es irreparable. Claro. Pero hay ciertas cosas que sí puedes reconstruir, como tu economía, o como tener otra relación, o como encontrar un nuevo espacio donde sientas seguridad. O tu Entonces, celular. es ahí donde empezamos a poner atención, pero al final de cuentas, pues perdemos muchas cosas a lo largo de la juventud, ¿no? Ver las fotos de hace 10 años te sorprende demasiado. Dices, ay, caramba, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué ha quedado en el pasado? Sí. Nostalgia. Entonces, digamos que es Melancolía. recuperar tu identidad a pesar de la pérdida. O recuperar ¿cómo lo pondrías? Yo perdí mi trabajo y entonces me tienes que ayudar con esa pérdida. La tecnología me ayuda con esa pérdida que yo ya tuve por haber perdido mi trabajo. Sin embargo, es recuperable, como dices, a diferencia de un ser querido, que eso ya no lo repongo. Pero el trabajo, un objeto, una mascota, bueno, tampoco porque la vas a suplir con otra, pero no va a ser la misma. O sea, es un tema complicado de entender cómo te ayuda.
Yo creo que es reintegrar esa energía y obtener una herramienta que te ayude a enfrentar el futuro y resignificar cómo esa conexión con el otro te ha ayudado a construirte como ser humano. ¿Tú crees que cuando algo pierdes, una parte de ti se muere con esa pérdida y eso es lo que más te afecta? No, yo creo que hay silencio y el silencio es muy complicado de llevar. Pero no creo que algo muera dentro de ti. Creo que al contrario, es una semillita para reconstruir. De ahí me pasa cuando he sufrido pérdidas importantes personales. Por ejemplo, mi mamá murió. Y entonces una parte de mí solo era, o sea, yo tengo una personalidad única con mi mamá. Ese yo no existe con nadie más. Entonces una parte de mí sí se murió con ella, porque no vuelve a salir. No vuelve a existir, solo existía con ella, en su presencia. Pero ya no existe. Entonces, digo, una parte de mí se murió con mi mamá. Porque no la saco con nadie más, ni la voy a sacar con nadie más. No vuelvo a ser su hijito, ni vuelvo a ser su ojito, no, nada. Solo era esa persona yo con mi mamá. Entonces, sí, una de las múltiples personalidades que todos tenemos, porque creo que nadie es igual ante los ojos de todas las personas. Sí se murió esa parte de mí con ella. Hoy eso es parte de ti. Y cuando tú recuerdas la convivencia que tenías con ella, puedes traer de nuevo esa sensación que tenías cuando eras el hijito. Eso no muere, eso está en ti y te va a acompañar hasta el resto de tus días. Ya no hay un espacio para manifestar esa conducta, pero esa sensación ya la tienes en ti, ya quedó grabada. No muere, está. Ahora tienes que llevar esa energía a otro espacio. Está, digamos, pero ya no está, ya no se externo, ya no la sacas en el día a día. Ya no se ve en conducta. Simplemente nada más es un recuerdo que tengo de quién era yo con esa persona y me puede causar alegría o me puede causar tristeza, cualquiera de las dos. O ambas. O ambas. Cierto. En algún momento leí que cuando pierdes a un ser querido y lo superas, no es que lo olvidas, es que aprendes a vivir sin él. Entonces, de alguna u otra manera, el tanatólogo te ayuda a encontrar ese camino para avanzar de alguna forma. Fíjate, cuando una persona está en consultorio y me dice, yo vengo porque quiero que me ayudes a transitar esto, yo digo, ay, Dios de mi vida. Lo que hacemos los tanatólogos es acompañar en este proceso. Pero las herramientas las tienes tú, las desarrollas tú desde tu inteligencia. Solamente estamos un poco ahí para hacer espejo y para tratar de ayudar a reinterpretar lo que se está diciendo a través del lenguaje, porque el lenguaje es con lo que nos construimos los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que somos más acompañantes en un proceso de reconstrucción. ¿Cómo te haces tanatóloga? Para entender que estás preparado, que hay un ser vivo que es igual a mí, que sufre igual que yo, pero tiene un poder especial de acompañarme en este proceso. Híjole, he conocido gente que no ha tenido ninguna formación profesional, es decir, estructurada, y son espectaculares, ¿eh? Médicos, psicólogos, por supuesto, enfermeras, todo aquel que haya estado en contacto con el reconocimiento de este dolor, me parece que puede acompañar. Ahora, sí hay al final de cuentas una formación profesional que te ayuda a conocer pues, las distintas teorías, porque hay etapas, hay procesos, hay ejercicios, pero al final de cuentas pues apelaría al hecho de que encuentres a alguien que tenga una formación profesional comprobable, ¿no? Que haya pasado por lo menos por ese... Es una ciencia, ¿no? Finalmente. Es una herramienta emocional, así le llamaría. ¿Pero un tanatólogo es un psicólogo? ¿Es alguien que ha pasado por alguna otra...? ¿Es una especialidad o sencillamente es una, como lo dices tú, un acompañamiento? Yo creo que sí requiere de un esfuerzo adicional, pero cualquier persona que tenga una formación estructurada en procesos de duelo puede ser un tanatólogo. Conozco médicos, filósofos que son hermosos, Dios de mi vida, acompañando a seres humanos, trabajadores sociales, pero también seguramente habrá matemáticos siendo ahora tanatólogos después de una experiencia que les haga reconocer que esto es algo a lo que se quieren dedicar. ¿Tú dirías que cualquier persona que sufre una pérdida, entiendo que tiene que ser un tanto emocional, o sea, que tenga implicaciones emocionales, porque si ahorita se le pierde su reloj, no creo que tenga un attachment real con su reloj. O sea, tiene que tener algún sentimiento de cariño, de que le afecte la pérdida. Necesitaría estar protegida, acompañada, asesorada por un tanatólogo. No necesariamente. Hay gente que no necesita este acompañamiento y que hacer un esfuerzo, brindar un tiempo y un espacio para
asumir el dolor, me parece que a veces basta. No creo que necesariamente tenga que estar acompañado. ¿Y cómo determina, o sea, cómo se determina quién necesita y quién no? O sea, ¿es un tema personal del que lo está sufriendo? ¿Es un tema de la familia que dice, híjole, lo veo muy mal? O sea, que lo ayudan a pasar este tema. ¿En qué ¿Cuándo momento recomendarías tú ir a un tanatólogo? Mira, hay gente que se Buscar puede ayuda ver tanatóloga. súper beneficiada con un acompañamiento tanatológico, pero no por eso lo quiere. Entonces, aunque tú le pongas al mejor, va a dar exactamente igual. Cuando una persona me dice, oye, quiero que veas a mi familiar porque me parece que te necesita, yo le digo, ¿esa persona quiere? Porque si no, da completamente igual. Tú ofreces la ayuda y le dices, oye, conozco una persona que creo que te puede acompañar en este proceso, pero es una decisión completamente personal. Quizá el mismo móvil que un psicólogo. Igual, ¿no? Quien no cree la terapia o lo cree no necesitarla, no importa qué tan evidente sea para el resto del mundo, no va a jalar. Es la misma decisión, es personal. Exacto. Personal y voluntaria, Okay. por supuesto. Aquí en Ciudad de México ha aumentado la tasa de uso de la tanatología, sobre todo en términos de lo que ofrece el Estado, por precisamente quizás la gente hoy día es más empática, entendió que necesita ayuda para avanzar, que pues ha escuchado que estos... ¿le podríamos decir un tratamiento o cómo le podríamos decir a lo que te ofrece el tanatólogo? Es un espacio de conversación. Ese espacio de conversación realmente te permite salir de esa situación un poco más amigable, por así decirlo. Y la gente como que lo ha entendido mejor. Yo creo que hoy es más visible porque hay un boom muy importante de lo que impacta la salud mental. Porque la salud mental es un beneficio individual, pero también colectivo, ¿no? Mientras gente más estable emocionalmente tengas en la comunidad va a tener menor sufrimiento y por lo tanto las manifestaciones de violencia y de agresión cambiarán también. Entonces, creo que al final de cuentas eso es lo importante, que hoy con este reconocimiento de atenderte cuando un sufrimiento interpretado de forma subjetiva lo reconoces, pues acompaña un poco a la tanatología también como una vista, como, más bien ahora como una posibilidad, ¿sabes? Un salir a la luz. Una herramienta que no era tan válida antes. Estamos en el mismo barco. Aquí este podcast es presentado por Passpose, es una herramienta de planificación anticipada, y tú estás en un ladito de ese mercado también. Bueno, un lado mucho más avanzado, muchos más años que nosotros trabajando en esto. ¿Qué te parece si hablamos de la tanatología en las empresas? Me encanta. Yo creo que, o a lo largo de estos 22 años, hemos visto cómo la intervención, vamos a llamarle bien definida, en procesos de duelo, puede ayudar a un colaborador a sentirse acompañado y también a reducir el impacto económico y administrativo que se desencadena tras la pérdida de un ser querido, ¿no? Hablando específicamente de esto porque hay muchas pérdidas. El otro día me ofrecieron dar una presentación, la empresa me dijo, oye, vamos a despedir a cierto porcentaje de la población y no queremos nada más hacerlos firmar, queremos darles una presentación donde les digamos, lo siento mucho, pero las condiciones económicas de la empresa nos están forzando a hacer esto y entonces pues queremos que sepas que no es personal, ¿sabes? Entonces, creo que es reconocer la humanidad de los colaboradores, porque al final de cuentas, ¿cuánto tiempo invertimos hoy en una empresa? ¿Cuánta vida invertimos en una empresa? Y en momentos de crisis es cuando quiero sentirme acompañado. Sí, cuando festejamos el cumpleaños de un compañero de trabajo y eso suma en gran medida, pero cuando estoy en la crisis y en el momento más vulnerable, que tu empresa, sin ser obligada, porque hoy en la ley no está una obligación, te ayude y te brinde un espacio o algún producto que te va a ayudar a transitarlo de una forma mucho más ligera desde el alcance, pues deja una huella y una impresión emocional para toda la vida. Cuando dices que la empresa no está obligada, hablemos de lo que ocurre hoy día. En una empresa cualquiera, fallece un trabajador. La empresa no tiene obligación de acompañarlo, ayudarle. Ni siquiera de darte días libres. Ni siquiera. Y fíjate, por ahí en Passpose hemos hecho un estudio cuya fuente no recuerdo bien, pero seguro Miguel sí, en donde aparentemente cuando a un trabajador, ni siquiera por la muerte de él, bueno, es obvio, ¿no? Pero cuando le muere un ser querido cercano, si haces la suma de las horas y los días y que pierde en arreglar los problemas, en recuperarse, en poderse sentir en condiciones de volver a trabajar y todo, resulta ser que aproximadamente en un año pierdes a un trabajador un mes. En un caso de una muerte normalita, tranquila, sin mayores problemas. Un mes. O sea, tú como también visto desde el lado de la empresa,
a ver, las probabilidades de que a un empleado se le muera alguien cercano deben de ser muy altas. En todas las empresas, como dijiste, hay empleados y se les muere gente y se les mueren parientes y a todos nos ha muerto alguien en algún momento de la vida. El costo-beneficio de dar una prestación de este tipo que te acompañe versus perder a tu trabajador un mes o dos, creo que hasta hace sentido para ambas partes, ¿me entiendes? Creo que es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar, pero también es un poco... Hablábamos hace ratito del salario emocional, ¿no? Hoy un colaborador no solamente quiere encontrar sentido en lo que hace, sino también sentir que le importas. Eso es más valioso. Sí, cuánto me pagas, pero cuánto te importo. La vida que te estoy dejando aquí, cuánto importa. Ahora, vas a necesitar... Y no solamente con la pérdida de un ser querido, ¿eh? Te divorcias y a ver, regresa a tu trabajo. Y hay un duelo ahí también. Por supuesto, regresa a tu trabajo y como nada pasa aquí, claro, ¿no? Y está cerca el 14 de febrero y detestas a todos. Y entonces dices, quítenme los benditos corazones de la oficina porque no puedo verlos ahorita, claro, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas lo que deberíamos de mirar como responsables de una fuerza de trabajo es que trabajamos con humanos. Y un humano va a enfrentar crisis a lo largo de la vida. Y que tú estés correcto ahí y lo acompañes, va, no sé si ayudarle necesariamente a que sea más rápido, porque fíjate, el otro día hablábamos, bueno, estaba yo pensando ahorita en un caso, ¿no?, con el que hablaba, con alguien como ustedes, y entonces ella decía que a pesar de que su jefe quería darle tiempo libre, ella decía, yo no puedo, ¿sabes? Claro. No puedo, necesito estar aquí, necesito distraerme, claro, me quedo en mi casa, entonces... Eso también es muy importante. Aunque la empresa tenga un modo de operar ante momentos de crisis o de duelo, el proceso de duelo es único, es irrepetible y se tiene que personalizar. No todos necesitamos lo mismo. Hay quien necesita apoyo económico o solvencia y entonces hay que ver qué recursos se tienen en la empresa. Hay quienes necesitan acompañamiento o asesoramiento legal. Hay quienes necesitan días y hay quienes llegan al trabajo y dicen, ¿sabes qué? No puedo porque algo desencadenó o activó esto que siento y entonces necesito irme a mi casa. ¿Qué pasa si yo opero una máquina? ¿Dónde claro va a estar la atención? ¿Cuál es el riesgo? Mira, ¿qué tan común es que las empresas tengan esta visión humanista? Porque vamos viendo en el mundo y en diversos países, los en teoría más desarrollados, y la verdad es que te vuelves muchas veces un número, no te atienden, o sea, se vuelve muy frío la situación. Me gusta el concepto, obviamente, de que planteas, pero ¿qué tan frecuente o qué tanto se está implementando eso en México? Yo creo que es bien bajito, pero al final de cuentas es bajito de forma estructurada. Porque es cierto que hay algunos sindicatos o contratos colectivos que sí te dicen hay un seguro para gastos funerarios o tal vez tienes ciertos días libres. O sea, sí lo existe, pero no es tan común. Y creo yo que el tomador de decisión muchas veces tiene la posibilidad de resolver situaciones de crisis de una forma mucho más ligera, ¿no? Pero su comunidad no necesariamente. O sea, mucha gente cuando contrata ciertos servicios piensa en sí mismo y lo que tienes que pensar es en todos los que te acompañan en la empresa y qué necesitan ellos. Ahora, todos vamos a perder a un ser querido, todos vamos a enfrentar un duelo, absolutamente todos. Esto no es crear una necesidad en una empresa, esto es solamente mirar la necesidad de un continuo, porque siempre hay dolor y sufrimiento en una empresa. Nada más ráscale tantito para que veas que alguien está enfrentando una situación de crisis. Es planear y prevenir, perdón la interrupción, es planear y prever qué es lo que va a pasar. O sea, tienes que tomar cartas en el asunto antes de... Sí, pero no es de si pasa o no, es de cuándo. Es cuándo, exactamente. Es de tiempo. Y es un tema que realmente, si lo llevamos a y B, A empresa, B trabajador, en un mundo moderno donde las cosas deberían ser un poco más empáticas, esto no es un gasto, esto incluso hasta es deducible para una empresa, ¿no? Toda esta colaboración que pueden darle al trabajador. Y por el lado del trabajador, ¿sabes cuál es la suerte de él cuando muere algún familiar? ¿Y qué tiene que hacer cuando no tiene el dinero disponible para enfrentar todos los gastos? ¿Qué es lo primero que ocurre? Tienes 24 horas para resolverlo, ¿no? O sea, no, es un tema tremendamente delicado, pero hasta el cuerpo del ser querido no lo puedes manipular si no tienes el dinero. ¿Cuál es la suerte? ¿A dónde va el que no tiene dinero o el que no tiene la ayuda o el que la empresa no sabría decir si le niega o no le está ofreciendo un producto de este tipo para solucionar este problema? Mira, la gente lo va a resolver sin ninguna ayuda. El punto es cómo. Exacto. Y cómo eso puede generar un impacto en la continuidad del duelo.
Porque si tú no es lo mismo preocuparse por 3 cosas que por una, ¿no? La gente tiene que resolver esta situación, como bien mencionabas, en máximo 48 horas. Es un evento social, o sea, tengo que atender a otros. Es el evento social más antiguo que existe y además lo tengo que pagar. Entonces, estoy enfrentando una situación que no quiero, que no conozco, que en la mayoría de los casos no esperaba y además lo tengo que pagar. La mayoría de la gente ve la pérdida de un ser querido como un castigo. Y cuando tú estás siendo castigado, tienes además que ver de dónde sacas los recursos y tienes además que hacerte cargo de la logística y transitar tu duelo, ¿no? He tenido mucha gente en sesiones que me dice, es que no me acuerdo de ese momento. O sea, como que ni siquiera me acuerdo cómo era el ataúd, no me acuerdo de si bloqueados fue... totalmente. Pero esto es hermoso porque estamos diseñados para estar anestesiados mentalmente cuando estamos enfrentando un momento de crisis. Los momentos de crisis nos preparan para pelear, huir o escondernos. Estás en automático, como Claro, hablábamos en más automático, a temprano. nivel inconsciente totalmente. Esto no te sirve de nada cuando tienes que coordinar un evento social que puede tocar hasta 17 leyes. Te estorba, de hecho. Pues tienes que activarte, ¿sabes? Y Sin entonces duda. tu cerebro hermosamente se prepara para que lo transites. Entonces, lo vas a solucionar porque tú no le puedes decir al hospital, ay, guárdamelo a la quincena, ¿no? Deja que venga el reparto de utilidades. No lo vas a dejar en una fosa común, en el Ministerio Público, lo vas a resolver. El punto es cómo lo vas a resolver y cómo ese evento social va a dejar una impresión en tu cuerpo que te va a acompañar toda la vida, porque tú no vas a poder volver a armar ese evento social para que ahora te salga mejor. Fíjate que tenemos una estadística. Una institución financiera en Estados Unidos hizo una evaluación post-COVID, precisamente para conocer el impacto no solamente social, sino también financiero de lo que ocurría. Y en la encuesta que realizaron a más de 2,000 y tantas familias, levantaron que el 65% aproximadamente de las personas que enfrentaron una pérdida estaban más preocupadas por el impacto financiero que por la misma muerte del ser querido. ¿Por qué? Porque no tenían el dinero y no estaban preparados. Entonces, ¿cómo podemos ser fuente de cambio? Estamos, como te dije, en el mismo barco y estamos tratando de llevar... Han crecido todas las industrias en el mundo, menos esta. Esta se mantiene estancada. ¿Es un tema de empatía? ¿Es un tema de tabú por el tema de la muerte? ¿O es sencillamente que no haya ofertas suficientes, relevantes o disruptivas para que la gente la perciba diferente? Yo jamás he hablado del servicio que ofrezco y a alguien no le ha hecho clic, ¿sabes? Creo que es nada más brindar el espacio y el tiempo para conversar de esto. Ahora, al final de cuentas, creo que tenemos que reconocer que como seres humanos estamos diseñados para no pensar en la muerte. Y reconocer eso es el primer paso. ¿Por qué? Te va a doler. Por supuesto, no quieres escuchar hablar de esto. Hay gente que dice, es que qué tal que lo compro y entonces lo atraigo. O acepto Exacto. que esto va a suceder, ¿no? Yo siempre les digo, no sé si alguna vez ustedes han comprado un boleto de la lotería, Sí, pero claro. lo compras y dices, Dios, yo te prometo. Y le pones toda la fe, ¿no? Y no por eso te lo ganas. Comprar algo no es igual a traerlo. No, bueno, es absurdo sucede. eso, ¿no? La ley de la atracción no funciona así. Funciona como una predisposición emocional para la acción que te va a llevar a lo que tú estás buscando. Pero reconocer que estamos diseñados para no pensar en morir es el primer paso. Porque si no, ante cualquier situación de crisis, pues te avientas a las vías del metro. No lo vamos a aceptar. Ok, no lo aceptes, está bien. Pero este es el único producto que en el futuro sí o sí vas a ocupar. Tú puedes tener o no un seguro de auto, porque puedes chocar o no. Puedes tener o no un seguro para tu casa, porque tal vez tú no vives cerca de la playa y entonces tú dices, no pasa nada, ¿no? Eso puede suceder o no. Tener que coordinar un evento funerario para algún familiar y ser tu fallecimiento administrado a través de una agencia funeraria es el único producto que el 100% de la población, al menos en México, tiene que comprar. Entonces, es nada más sentarnos a ver los pros y contras de elegir con quién lo adquiero. Pero no es una cuestión de generar conciencia, es más bien brindar un espacio y tiempo para conversar de esta necesidad que todo ser humano tiene. Sí, lo entiendo de tu parte, pero es un tema pues sí, da miedo. Bueno, a mí por lo menos yo no tengo, me van a regañar, pero no tengo un tema de quién me atiende cuando me muera, que lo tengo que hacer, y sí, ya sé, y sí, está anotado. Pero es un tema que como que es un tabú, o sea, no lo quieres tocar, no quieres prever, no quieres hacer muchas cosas. Pero bueno, independientemente de eso, yo te quiero preguntar ¿qué
deja, o cómo, ya vimos que primero tienes que identificar el tema que va a pasar, ¿no? ¿Cómo puedes ir preparando a esa gente? O sea, para que, o qué mensaje le puedes dar a la gente en función de que sea menos complejo el asumir una pérdida importante. O sea, ¿qué puede planificar? ¿Qué puede prever? ¿Cómo se puede preparar una persona para por lo menos, haz de cuenta ahorita que decías que el tema, que se vuelve un doble, el tema económico y el tema emocional? O lo mencionaba Miguel también. ¿Qué le puedes decir a la gente para que se encargue de un problema y no se le venga a todos encima, ¿no? Que planee para que finalmente no le llegue de sopetón y de repente no sepa qué hacer, porque lo emocional, como bien decías, no saben ni primero, o sea, lo entierro, lo cremo, a ver qué hago. ¿Cómo armar ese rompecabezas? Y después cómo hago eso, ¿no? Para que fuera más ordenado este tema de enfrentar una pérdida que viene, que es natural. Yo creo que diste en la palabra clave y es el orden, ¿no? Y la aceptación un poco. A ver, nos vamos a morir. Afortunadamente, yo no sé si alguno de ustedes tiene planeado vivir 800 años. A mí me da pereza, ¿no? Me parece que saber como cuántos Ya quieres. tú tienes unos cuantos ya. Pero ya, según cómo estés, cómo ofrezcas esos 800 años. Y sí, físicamente me siento bien, déjamelos. Podría no estar tan mal. Como el Highlander, ¿no te acuerdas? El inmortal. A mí me parece que ser finitos nos ayuda a querer encontrar sentido. Si tú supieras que es para para la eternidad, solo buscarías no tener hambre y no pasar frío, pero muchas cosas ¿Quién las dejarías sabe? O a lo por mejor Disfrutar encontrarías muchas varios cosas. sentidos en varios ciclos de tu vida y dirías, en los siguientes 40 años voy a ser arquitecto. Pero ya con encontrar uno cuesta, ¿no? Y luego los siguientes Exacto. voy a hacer otra Voy cosa. a ser ingeniero, luego voy a ser Sí. arquitecto, Hombre, me quedé con luego ganas voy a de ser doctor. luego pintor. La muerte te da sentido. Por supuesto. Si el que seas finito le da un sentido, tienes que encontrar un sentido para tu vida, porque sabes que se va a acabar. De la otra manera, a lo mejor dices, bueno, pues ¿qué? Aquí voy a estar. Haga lo que haga, pase lo que pase, aquí voy a estar. El que seas finito, si te cambies, a ver, tengo que darle un sentido al tiempo que estoy aquí. Ayer vi una imagen que decía, la vida es frágil y por eso la amo, ¿no? O sea, saber que mañana tal vez no estamos, también pues te empuja un poco a la acción. Y hace rato decías orden, ¿no? A ver, en la vida hay situaciones que podemos controlar y otras que no. No puedo controlar cuándo me va a pasar, en qué circunstancia económica voy a estar, como empresa, qué beneficios van a tener mis colaboradores en ese momento. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar y es lo único que sí o sí tengo que tener. Si tengo hijos, necesito un seguro de vida. Si tengo un auto, necesito un seguro de auto. Algún lugar donde ser atendido en el caso de un problema de salud y el servicio funerario. Y si tienes una asistencia funeraria, pues mejor, porque es un ecosistema de muchos otros productos, ¿no? Completo. Entonces, sí o sí lo vas a ocupar. Entonces, vete de lo más grave a lo menos grave. Lo primero que tengo que tener resuelto es el servicio funerario. ¿Qué hay en mi localidad? ¿Cuántas agencias funerarias en realidad conoce una persona? Tienes en la mente cuando mucho 3. La más reconocida por la mente del consumidor, aquella donde acompañaste a algún familiar y la que está cerca de tu casa, ¿no? Más o menos ahí por donde. Párale. ¿Es la mejor? No necesariamente. Siendo un evento social, ¿cuál es la mejor? ¿La más cara? Pues no necesariamente. Hay localidades donde esa más cara no existe. ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué usos y costumbres hay en esa localidad? Entonces, yo lo que hace ratito dijiste, orden, ¿no? Sí, orden. El orden es, ¿cuál es el evento de crisis que sí o sí voy a vivir? Ok, pues entonces, ¿cómo podría enfrentarlo si hoy sucediera? Una conversación muy dura contigo mismo, ¿no? Por supuesto. Fuerte. Y aquí la educación, ¿es la educación o es la cultura? La que prela de repente cómo avanzar. Porque, a ver, ¿cuántas personas hoy día quisieran dejar sus asuntos en orden? Pues tenemos una encuesta que hicimos, 95%. Pero sabes que 87% de ese 95% no sabe por dónde empezar. Mira, lo vemos en el testamento. ¿Cuándo es el mes del testamento? Septiembre, octubre. Todo mundo lo sabe. Y en talleres de miles de personas, la gente sabe que es en septiembre. ¿Qué porcentaje de esos que dicen en septiembre lo tienen hecho? No, poquísimos. Como decía Miguel, y de ese 85% que sabe que sí la necesita, lo va a hacer, al revés, ¿no? El 15% restante lo va a hacer, pero sabe que lo necesitas algo, pero ni siquiera lo hace, o sea, comienzas a hacerlo, te quedas. Yo siento que es un poco el efecto que te pasa como cuando fumas, ¿no? Cuando fumas sabes que te va a matar eventualmente, pero falta mucho. Lo que pasa es que creemos Falta que mucho, la muerte... lo hago después.
¿Cómo te mueves a la acción? Ese es el punto, ¿no? Todos sabemos que septiembre es el mes del testamento, el gobierno ha hecho una campaña gigantesca, todo el mundo lo tiene en la mente, pero no vas a la acción. Tienes que reconocer que en la vida hay dolor, que adquirir o hablar de estos servicios es como tener una depilación con cera. Te va a doler, pero va a pasar. Este dolor no es eterno. Y si estás con esta tranquilidad, tampoco te va a resolver la vida, pero en momentos de crisis lo vas a vivir de una forma mucho más ligera. Y una vez una persona me decía, mira, un pendiente menos. Es cierto, es una lista de pendientes que sí o sí tienes que enfrentar. Claro. Y ve de la crisis a lo más ligero. Lo primero, sin lugar a duda, es el servicio funerario. Pues entonces, la empresa, está el sector formal y el informal es más fácil de llevarlo. La empresa debería incluir este tipo de servicios en el onboarding del trabajador. La empresa debería, por Como supuesto, de contar con este beneficio porque es el único que todo colaborador podría tener que enfrentar. ¿Y la ley crees que debería estar a nivel legal? Sí, pero no quieren entrarle. ¿No? Los días al menos, por ejemplo. Y no obligatorios en caso que el trabajador lo requiera, sino no. Yo Algo así. creo que lo importante es que las empresas tengan un mecanismo de atención para identificar si tú requieres de días, de flujo económico, de tal vez que te quiten carga de trabajo, ¿no? O sea, como equipo yo vengo regresando de la pérdida de mi vínculo más importante y entonces no puedo atender igual. Y entonces tú vas a estar al pendiente de que cada correo que yo conteste, pues no esté tan Ahora, dime fuera una de cosa, sentido. ¿tú crees que la persona que está sufriendo un duelo sabe exactamente qué necesita para mejorar su duelo? No, yo creo que es algo que vas descubriendo. Porque, digo, esa parte de A la identificar, él necesita días, él necesita menos carga de trabajo, él necesita ayuda económica. Yo creo que a veces el mismo paciente, por decirlo de alguna manera, ni él sabe exactamente en el momento de crisis y de duelo, ni él sabe exactamente cómo se va a sentir mejor o cómo va a pasar mejor su duelo. Lo único que quieres es no sentirte como te Como sientes te en ese sientes. momento. Ok. Es lo único, pero no sabes cómo te lo van a quitar. ese Claro, por supuesto, es una construcción en las sesiones Oye, de pero a ver, tanatología. en tu experiencia, por ejemplo, el hecho de que el muerto haya planificado, se haya despedido, haya tenido un servicio funerario, haya hecho su testamento, haya hecho un listado patrimonial, haya dejado todo en superorden, incluida una despedida quizá para el tema emocional, ¿qué tanto aminora el duelo de los que quedan? Híjole, en tu experiencia. Eso depende de muchas variables. Pero no tienes ahí ¿crees que sí son esencial que esas cosas pasen y que se aminoran el duelo? Yo creo que la sensación que queda es agradecimiento. Lo cual es mejor a pura tristeza. Por ¿no? supuesto, eso es una manifestación de amor. Tú lo hiciste porque no querías que además de sufrir la pérdida física, sufriera adicionalmente un esfuerzo económico o administrativo. Claro, por decirlo menos. Y eso es seguir sumando aún si ya no estás. El que no te deje, además, tú dijiste hace rato, cuando alguien está en duelo, tiene que pensar en 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Pero ¿qué tal si un montón de esas cosas ya te las dejaron resueltas? Ya están informadas. Pues Un entonces, acto de amor, como dices. ¿no? Informadas o pagadas. Inclusive, Informadas, Informadas, pagadas. sí, le pagadas. quitas Claro. culpas, ¿eh? Puede ser que le quites culpas. Inclusive, Porque claro. luego parte del duelo yo también creo es que sientes un poco de culpa, de pude haber hecho más, no estuve tan al pendiente, no me pude llevar bien con esta persona, etcétera, etcétera. Y es una parte importante que cuando alguien se va no sabes si pudiste haber hecho más o no sabes si lo que pasó en parte es responsabilidad tuya. ¿No Siempre- crees que sea a fuerza un sentimiento de agradecimiento del que se queda, del que está pasando el duelo? Una bonita despedida, una buena despedida. A eso voy a Sí, decir. sí, Si claro, hay una en ese bonita mismo despedida, sentido. bueno, por lo menos yo ya, de manera que el que se fue me lo está expresando, mi culpa se está... Te da cierta ignorando. paz. yo creo que es un acto de amor, pero también de responsabilidad. Y creo que siempre vas a pensar que pudiste haber hecho más. Siempre. No importa que lo hayas dado todo, ¿eh? No importa. Coincido. Y también vas a pensar, o más bien lo que buscamos es también que reconozcas que pudiste haber hecho menos. Tú no sabías cuándo se iba a ir. Si supiéramos cuándo se iban a ir nuestros papás de este planeta, pues nunca te vas de la casa, nunca te independizas. No saber cuándo va a ¿Cuántos suceder. fines de semana te quedan con él? Imagínate, no te despegarías de la Claro. gente. No saber es un regalo. Siempre vas, bueno, no quiero totalizar, pero es muy frecuente que pienses que pudiste haber hecho más, que estuvo en tus manos. Pero a la vida y a la muerte no la detienes. Ninguno de nosotros pedimos ser lanzados a este planeta. La factura es que un día no vamos a estar.
y eso está bien, es humano, es la única característica que compartimos con todo ser viviente y es hermoso saber de la fragilidad porque entonces también por eso te cuidas, te proteges si quieres evolucionar, llegar a Marte y a otros planetas, ¿no? Si la gente tuviera este conocimiento, porque hay mucha gente que vive el día y querramos o no, quizás tiene su mente revoloteando en ese día a día y le cuesta poner las cosas en orden. Y insistimos tanto en el tema de las empresas porque las empresas a veces dicen también es que tengo una alta rotación. Y en virtud de que tengo una alta rotación no me hace sentido contratar un producto porque pues la gente se va a ir. ¿Tienes alguna opinión al respecto? La gente se va a ir, pero tu identidad como empresa permanece y eso se va comunicando. O sea, la gente que se va puede decir, mira, tal vez me fui porque no tenía una buena relación con mi jefe, porque en otro lugar me pagaban más, por lo que sea. Pero esa empresa se preocupaba por sus colaboradores en momentos de crisis. Y eso contagia. Eso se comunica y se va. Al final de cuentas, una organización lo que forma es comunidad y tú también vas construyendo identidad a través de lo que haces con tu tiempo y pasas mucho tiempo en la empresa. Entonces, tienes mucha razón cuando dices que los colaboradores tienen que pagar la renta, la luz, el agua, la colegiatura. ¿Por qué me preocuparía por algo que no sé cuándo va a suceder si tengo que preocuparme por acabar el mes? Entonces hay que escalar también en responsabilidad y si la empresa puede deducir esto de impuestos en un porcentaje y además crear identidad con el grupo en el que pertenece, la pregunta es ¿por qué no lo harías? No Creo lo que sé. la única respuesta lógica sería por una cuestión económica. Cierto. Porque plasmado desde el punto de vista que lo estás diciendo, ¿por qué no lo harías? Pues tendrías que estar loco para no Puede ser hacerlo. falta de información, puede ser o sea, que no les ha llegado Agua al tinaco. alguien a decirle, oye, fíjate que esto sería buenísimo, es una ayuda, la gente está con datos, con estas cosas y que es deducible en... ¿Cuánto cuesta? Claro, ahí es donde se Ahí rompe. es donde se rompe, porque Donde todo tú lo eres el demás, mago, sí. si fuera gratis, se lo das. Dices, oye, claro, Échalo. que te va a servir y es gratis, pues échamelo, ¿no? Si lo sabes, sí. Pero Sí. tú como empresa, creo que sobre todo algunas que no ven el salario emocional como algo tan importante. Dicen, yo le estoy pagando sus prestaciones de ley, le estoy dando un buen salario, le estoy dando sus vacaciones, el ambiente de trabajo es cómodo, lo demás no me quiero gastar un solo centavo. Aunque le sirva y lo crea que le sirva, ¿para qué gasto más? Digo, ahí creo que vamos evolucionando el tema de las prestaciones emocionales, ¿no? Que lo hemos platicado tantas veces. Tiene que ir para allá, al wellness tiene que ir de para trabajo, allá, tiene que Entenderse ir. como una inversión, no Desde como un luego. gasto. Porque lo Desde es, luego. finalmente, si tú anualizas lo que te gastaste en dar esta prestación emocional y los resultados que te produjo desde no perder un tiempo al empleado hasta evitar la rotación, hasta todo eso, o sea, y la deducción fiscal y demás, probablemente terminaste hasta ahorrando dinero. Toda empresa medianamente Y- madura lo va a vivir. Y el beneficio social y emocional que le estás dando a la gente, ¿no? La humanización de la empresa. O sea, es un ganar-ganar, insisto, por todos lados. ¿Será que alguien no ha sacado la cuenta correctamente o su atención está puesta en otro lado? ¿O qué importancia tiene el gobierno en esta toma de decisiones? ¿Hay incentivos más allá de la deductibilidad? No, en realidad no. Yo creo que no hay una ley que te obligue a brindar esto, y a lo que no estás obligado muchas veces no lo haces, ¿no? Claro. Si el registro civil no te obligara solamente a estar casado una vez, pues tal vez lo harías muchas veces. Entonces, todo lo que no te sientes obligado a, muchas veces no lo haces. Pero yo creo que es una cuestión de poner atención porque lo vas a vivir como empresa sí o sí. Su cultura también. Yo creo que por algo nosotros estamos aquí, ¿no? Y somos creadores nosotros de cultura y es una responsabilidad que creo que tenemos que asumir. Tal vez no la hay, pero para eso estamos aquí. Tal vez no la hay, ojalá y la haya pronto. Pronto, de verdad. A través de este tipo de pláticas es donde empiezan ciertos empresarios, gente que nos ve, trabajadores, a poder darse cuenta de esta situación y poder en algún momento exigirlo, por las buenas, esperemos, pero y los empresarios a tener información al respecto para darse cuenta que es benéfico para la empresa y tal vez, y ojalá, a empezarlo a proporcionar a sus empleados. Imagínate un caso que pasa muchísimo. La empresa X tiene al empleado Y, lo tiene con las prestaciones de ley, porque además cada que ves un anuncio de trabajo, de oferta de trabajo, eso es lo que ponen, ¿eh? Salario competitivo, buen ambiente de trabajo y prestaciones de ley. Y se acabó. Y de repente tiene alguna pérdida el empleado X por el empleado y la empresa X pues no responde o no le importa, o en algunos casos
que son los menos, ¿sabes qué? Eso no estaba contemplado, pero la empresa te va a ayudar. Pero entonces ya también se le hizo una carga a lo tonto por no tener una previsión. Si se lo hubiera dado desde antes, no estaría yo metido en esta bronca para sacar a la familia del empleado Y que acaba de morir. Se vuelve una dádiva, no un derecho. Exacto, se vuelve una dádiva y es solo en contingencia, no es una estructura laboral que tenga la empresa. Que si la tuviera, bueno, pues estos problemas de contingencia que siempre acaban siendo los más caros, como cuando no tienes un seguro, Claro. dices, ay, pues si no me ha pasado nada, yo no choco, nunca he chocado, tienes un seguro de contra accidentes, porque el día que choques vas a agradecer que tenías ese seguro. Pero no, hombre, yo nunca choco, siempre ando despacito, solo ando por aquí y por allá. ¿Para qué compro mi seguro? ¿O para qué compro un seguro de gastos médicos? Estoy muy sano, güey. ¿Para qué? No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Los seguros y las asistencias son herramientas de protección para el futuro. Y para un futuro que, lo que decías hace ratito, la única que tiene seguro es que te vas a morir. La única. La única. Todas Y las demás puede ser que no las uses, ¿eh? renuevas tu carro, bueno, perdón, la póliza y jamás dices, ching, cómo no choqué ¿Cómo no para choqué? desquitar mi prima pagada, ¿no? Claro. Sí. Osh. Dices, ay, Exacto. ¿cómo es que no Déjale, choqué? déjale, voy a dar un llegue. ¿O cómo es porque que no mañana me vence mi enfermé? póliza. Por Para desquitar. Sí, sí, ¿Cómo sí. es que no me enfermé? Me lleva, ya estoy renovando otra vez y no me enfermé. Llevo 4 años sin enfermarme. Claro, claro. Mira, cuando tú ves tu contrato y te dice asistencia funeraria, servicios funerarios, no dices, ay, qué hermoso. Por supuesto que no. Pero cuando sucede y el grupo se entera de cómo fuiste acompañado, eso crea una sensación de grupo, de manada, de identidad, te sientes agradecido y los otros dicen, ah, caray, pues sí, ¿verdad? Esto va a pasar. Y debería de ellos ser se el preocupan rol. por eso. El rol de la gente de recursos humanos debería ser eso. Exacto. Hacer sus estadísticas, hacer sus números, saber cuántos días nos faltaron los empleados, a los que les murió alguien, cuántos nos pidieron prestado, cómo bajó su rendimiento, o sea, llevar toda esa estadística. ¿Debemos o no debemos dar esa prestación? Porque platicadito así se vuelve un intangible que la gran mayoría de las empresas ven nada más como un costo innecesario. No, tengo Y dos lo o es. 3 casos al año nada más, pero realmente están jugando a la lotería también, Por supuesto. ¿no? Tanto por cultura como también por esa posibilidad que pueda ocurrir de estos eventos dentro de una organización. Y justo lo que estaba diciendo Juan Carlos, ¿qué poder tiene la tomadora de decisiones de recursos humanos que tiene muchos años ya trabajando a alguien de una nueva generación? ¿Hay algún cambio o eso es más bien la empatía de la persona que está tomando la decisión independientemente si es de la vieja guardia o de los nuevos? Sí, yo creo que es una cuestión de tomar conciencia, ¿no? Antes tener una buena vida implicaba por las posibilidades, ¿no? O sea, tener un techo, hijos con un oficio, comida en la mesa y bueno, las posibilidades te daban para eso, ¿no? Hoy quieres ser exitoso, dejar una marca, construir un imperio, hay muchas cosas que tienes que hacer antes de morir, entonces la vida no, ser famoso, la vida no te alcanza, pero la vida va a terminar. ¿Cómo vas a transitar esta situación? Ahora, sí, es una cuestión de hacer números, como bien decías. O sea, va a suceder, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Alguna vez hemos tenido esta situación y entonces, por supuesto que va a llegar un colaborador en algún momento a pedirte dinero. ¿Y qué le vas a decir si se le murió su hijo? ¿No te doy Híjole, nada? no puedo ahorita. Vas a terminar prestando lo que además, o sea... Lo vas a dar, porque Claro. lo que genera ver el dolor en el otro es, algún día yo podría estar ahí y por supuesto que lo vas a dar. Bueno, pues estoy encontrando una persona empática del otro lado. Sí, tienes razón, he conocido empresas Oye, que no y dan desde absolutamente el nada. punto de vista Sí, de la perdónanos. tanatología, lo que decía Juan Carlos hace ratito, puede ser mucho más, no fácil, digamos, pero sí puede transitar de una mejor manera. Eso. Cuando planeaste para Mira. que los que se quedan, ya sea a nivel empresa o a nivel familiar, por si tú estás en una empresa que tiene ese tipo de prestaciones, tal vez el duelo va a ser más fácil de llevar o va a transitar con un mejor flujo que si no lo tenías. Y lo mismo pasa cuando alguien se te va. Si esa persona que se te va como acto de amor, el tratamiento como tanatóloga hacia la persona que se quedó puede ser un poco más sencilla la transición hacia su estabilidad emocional cuando las cosas, el que se fue las dejó un poco más claras o con un poco más de Orden. que el que de repente se te peló y sabes que ya se me peló y ahora qué hago, no sé qué hacer. No sé qué hacer con la casa, no sé qué hacer con sus mascotas, no sé qué hacer, no sé cómo quitarme Ni esto. emocionalmente, que es a Ni donde emocionalmente. iba mi Encima siguiente del dolor pregunta, emocional. ¿no? Claro, no sé cómo O sea, quitarme esta pero sensación. además de esta planeación económica también tiene que ver, bueno, creo yo, ahora sí que el experto eres tú, pero es pregunta, sugerencias, digamos que con jiribilla, no, pero ¿qué tanto empiezas cuando hay o ya sabes que viene alguna pérdida?
¿Qué tanto tienes que empezar o dejarlo sin atender, sin asesoría, sin acompañamiento, hasta que sucede? El otro día justamente platicaba con mi esposa de un tema de tenemos un perro muy querido y decíamos, híjole, por desgracia está enfermo, entonces pues eventualmente viene, digo, además las mascotas mueren antes. Entonces decíamos, híjole, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, vamos preparando a los niños porque lo aman y lo adoran. De uno de mis hijos fue su hermano mucho tiempo. Entonces decíamos, híjole, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos preparando? ¿Vamos a ver un tanatólogo? No. ¿Qué se hace en este tema? Porque pues se va a ir. Entonces, si sí o si no, si se deja pasar, si se espera, o más vale ir planificando, que lo vaya entendiendo, que lo vaya asumiendo, que se va a ir. Y pues para el momento cuando pase, digo, y es un ejemplo, digo, de una mascota. Y ahora imaginemos de una persona. Entonces, ese tipo de cuestiones son dudas que no sabes cómo manejar. Y te da vergüenza a lo mejor pedir ayuda o ir a buscar una ayuda porque ni siquiera sabes explicarlo. Entonces, oye, te dirán, pero es un perro. Claro. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Que dice eso, pero hay otra tanta que dice, oye, el perro es mi acompañante. Es mi familiar. Es un perro. Bueno, Es mi familiar. Mira, o sea, para mí. yo creo que cuando te anticipas, te estás más preparado. La intervención en crisis es importantísima para recuperar la salud y tener una sensación de seguridad. Las empresas hacen simulacros, ¿cierto? Terremotos, de lo que sea, de Hacen incendios. simulacros porque saben que vas a estar en un momento de crisis y te quieren preparar para que tu cerebro no reaccione de forma instintiva, sino ordenada, y entonces el riesgo sea menor de todos los posibles, ¿no? Tú nunca un domingo le dices a la familia, ¿qué haremos en este momento si alguien se nos muere? Suena loco, ¿no? La única forma de anticiparte esta situación es reconociendo que va a suceder. Y si ya sabes que la noticia viene, si tú no te anticipas, o sea, cuando ya tienes el problema encima, vamos a ver una enfermedad terminal o lo que sea, ya solamente te toca sostener. Ya no preparaste al cerebro para saber cómo responder en ese momento. Y por supuesto que la sorpresa es tremenda, ¿no? No es lo mismo perder un familiar por una cuestión accidental. Sí, después de una enfermedad de 2 años. Por supuesto, es el shock. Ahora, como les digo, cada caso es único e irrepetible. Lo importante es saber que esto va a suceder y cómo como empresa y como persona vas a vivirlo. Punto. Esto que acabas de decir, creo que Oye, no se nos había ocurrido. Ver entonces hacer simulacros. Qué increíble eso, sí. Pues, o sea, ¿tú qué dices? ¿Sí a los simulacros de la pérdida de un ser querido o no? yo creo que sí a la conciencia de brindar a tus integrantes este servicio que es un indispensable. Quizás seminarios más que simulacros, porque no es algo masivo, es algo personal, ¿no? Pero a lo mejor sí darles ciertas como así. Información, decirles, oigan, por favor, o sea, muchas empresas o la gran mayoría hacen ir a sus empleados a pláticas, a preparaciones, a cursos. Para ventas, para... Uno para más. Oigan, a ver, ¿qué hacer en caso de que pierdas a un ser querido? ¿Cómo prepararte? La pregunta sería, ¿Qué Nidia, tienes que ir bien? ¿sería una preparación desde lo emocional o desde lo transaccional? ¿O ambas? Pues para el tomador de decisión desde lo transaccional, para el colaborador yo creo que tendría que estar dentro de un plan de capacitación, ¿no? Tú siempre tienes, bueno, no siempre, pero es común que las empresas tengan una feria de la salud. Y en la feria de la salud le hablas de todos los beneficios y además ahora con la NOM 035 también tienes que cuidar emocionalmente lo que vive cuando esté ejecutando su trabajo. Van a haber momentos de crisis y el único que todos van a vivir en algún momento, estando en tu empresa o no, es la pérdida de un ser querido o el fallecimiento de tu colaborador. Pues el tiempo se nos acaba. ¿Y cuál sería tu recomendación, más allá de todo lo que hemos conversado hoy día, los tomadores de decisiones, los líderes de las empresas? ¿Deberían estar más abiertos a esto? ¿Esto está creciendo? ¿Qué en México particularmente, que tiene un día de los muertos? Y la gente en el exterior cree que su relación es tremendamente diferente y vale que no lo es. O sea, simplemente en esos días. ¿Qué le podemos recomendar hoy al tomador de recursos humanos con respecto a este patito feo del gasto funerario o de la preparación funeraria? Yo creo que tienes que mirar desde otro lugar, ¿no? Muévete de ahí, tú lo vas a poder resolver. Es muy probable que tú no tengas que enfrentar una situación tan compleja como tu colaborador. Y si lo vas a poder deducir, y si es cierto, igual y le quitas los uniformes, que creo que ya ni siquiera son legales, igual y le quitas el
no lo sé, la verdad es que hay ciertas empresas El como... descuento del cine. Exacto, o sea, en realidad siempre podrás reestructurar para poder poner en una escala de prioridad los beneficios que le das a tus colaboradores. Mira desde otro lugar. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Tienes redes? Sí, por supuesto. a ver. LinkedIn, principalmente, Nidia Vázquez, la primera con Y. También nuestra empresa está ahí, Anemex, Asociación Necrológica Mexicana. Y pues muchas gracias por el ¿Asociación espacio. qué? Perdón. Necrológica Mexicana. Necrológica. Correcto. Así Anemex. es. Anemex, así es. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Súper Gracias, Nidia. interesante. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Antes de Morir. Hasta luego. Hasta luego.